Punto de Vista y queremos aprovechar la presencia de la doctora Cecilia Rivera, que está aquí en Ica, para hacerle una entrevista un poco amplia sobre el tema de la identidad, del indigenismo, de la interculturalidad. Ella es antropóloga, estudiosa de la vida de José María Arguedas y además fue pareja en su momento de un destacado historiador, narrador, una persona que ha hablado mucho de este tema, Alberto Flores Galindo. Buenas noches, doctora, bienvenida a Punto de Vista. Acabamos de terminar una sesión donde usted ha tenido la posibilidad de disertar el tema de la vida de José María Arguedas. Se está cumpliendo 100 años de su vida. ¿Cree que el discurso, la narración de José María Arguedas tiene vigencia hoy? Algunos han señalado que mucho de lo que él hablaba ya se ha superado y que no podríamos arrinconar al país en ese sentido. Si están pensando que se ha superado la marginación de las poblaciones indígenas, ¿dónde? El castellano sigue siendo el idioma hegemónico, no hay espacios públicos para el ejercicio del quechua, de la aymara, de la xánica o de otra de las lenguas nativas. Claro, se ha dado la ley de consulta previa como una cosa muy especial para las poblaciones indígenas de la Amazonía, pero eso es algo que todos los ciudadanos debieran tener derecho a que su Estado les consulte las cosas que les van a afectar. Eso es, bueno, es un pequeño reconocimiento, pero sigue siendo un problema. Si se piensa que ya no hay explotación, que todo el mundo recibe como pago por su trabajo lo que merece y necesita para vivir, entonces no debería haber pobreza en el país. Entonces, no, hay muchas cosas que... Usted habló en su intervención que Arguedas no había superado o estaba viviendo una tensión en el tema del desprecio y sentirse que no había sido reconocido por ser diferente. Se ha hablado mucho de ello, pero también se dice de que quizás la vida tan depresiva o la situación de exclusión, de discriminación, lo llevó a la muerte y no se pone énfasis quizás en estos otros elementos que aún existen en nuestro Perú. Arguedas no era una persona triste, era una persona más bien alegre, muy cariñosa, muy entradora, capaz de hacer chistes y de ganar una competencia de bromas. En ese sentido, de eso no se trata, pero Arguedas es una persona angustiada, es decir, le duele el dolor ajeno. Y no es lo mismo que estar triste, eso es una cosa bien diferente, ¿no? Es estar indignado y motivarse por eso. Le duele cuando se ve forzado a despedir gente en el museo donde él trabajaba, y le duele porque ve que le hace daño a las personas. No es lo mismo que no ser capaz de felicidad personal. Las personas pobres no son personas tristes, sufren, pero también tienen una enorme capacidad de dar amor y hacer fiesta. Lo que me refiero como una contradicción, como una tensión, es eso que nosotros suponemos que no debe ir junto. Y en realidad sí va junto. Una de las cosas que suponemos que no debe ir junto es lo moderno con las tradiciones culturales ancestrales, que se han conservado y que han cambiado. Suponemos que si una persona habla una lengua nativa, indígena, amazónica, entonces no va a ser capaz de entender las más altas tecnologías. Error garrafal. Están perfectamente integrados al mundo moderno, siendo también aguajún en su tradición cultural. Eso es un poco lo que muchos dirían, la capacidad de indignarse que hoy le hemos perdido, mujer trabajadora en la agroindustria, mujeres del sector rural que no acceden a la educación, y en el caso de Ica la particularidad de decir, sentir, buenos, pues son ayacuchanos, huancavelicanos, y mirarlos desde un lado como si fueran no peruanos. O no gente, ¿no? Exactamente a eso me refiero, ¿no? La capacidad de indignación nace de un amor por el prójimo, de una empatía con el otro, de un reconocimiento de que los otros, no solamente uno, tiene derecho a vivir bien y a pasarla bien y a que lo traten con dignidad. Y si no nos indignamos cuando los baños de los lugares donde trabajamos no existen, o están en muy malas condiciones, o no tenemos permiso por el horario de trabajo de ir a... Esos son
eso es maltratar a las personas, considerarlas indignas de tener una mínima comodidad y eso es humillar y a eso necesita indignación, igual que los malos salarios y la falta de educación. ¿Por qué el conjunto de la población no logra entender esto como un maltrato, una humillación? ¿Por qué reducimos esta situación y minimizamos como que si fuera hemos naturalizado nuestro comportamiento? Bueno, esa es otra de las razones por las cuales Arguedas sigue siendo vigente, ¿no? Arguedas se indignaba de cosas que el mundo cultural y social de la época dominante consideraba normales, naturales. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Las personas sujetas a opresión o a exclusión también aceptan las explicaciones por las cuales ellas no son sujetos de derecho o en verdad, como decía alguna gente en Puquio, ¿no? Los estómagos de una persona de clase alta no aguantan lo mismo que las personas de clase popular. El estómago es igual en todo el mundo, es una autodesvalorización que procede del hecho de que tantos años, siglos de hacerlo. Y es una interiorización de la desvalorización. Usted mencionó en la exposición que la cultura indígena aún vive. En esa entrevista hace un momento decía que una cosa no está desligada de la otra. Podemos ser modernos y podemos adorar a la mamapacha, a la mamaquilla, pero como que nuestro país a nivel de la educación no está adaptándose a ello. Más bien la cultura migra al castellano y no a respetar en zonas de la región sierra la educación y la justicia o los servicios en su propio idioma. Las personas migran de lugar y las culturas van con ellos, pero también van cambiando en la medida que la cultura es la expresión de la experiencia de las personas. Es un mecanismo por el cual expresamos nuestra necesidad de entender y de darle sentido a las cosas. Y eso lo podemos hacer en todos los idiomas. La cultura quechua puede ser cultura quechua en quechua y en castellano. No depende del idioma la persistencia de una cultura. Está muy vinculada al idioma, ciertamente, pero no depende del idioma. ¿Qué otros elementos entonces se configuran en esta situación? Digamos, la manera como apreciamos la relación con la naturaleza. La idea de que la naturaleza no es simplemente una cosa muerta, que puede ser objeto de extracción, sino más bien una fuerza, que puede ser una fuerza viva. Eso es un sentido y una experiencia cultural que puede darse en castellano o en quechua. Entender la cosmovisión sin burlarnos y con respeto. Por supuesto, no, así como no nos burlamos de los americanos y sus culturas altamente individualistas, no debemos burlarnos de nadie. Y el respeto y la dignidad de todas las personas merecen eso. Doctora, el respeto también merece eso. Usted es antropóloga. ¿Cuáles son las aproximaciones de tratar de entendernos? ¿Por qué en lo particular los peruanos somos muy discriminativos en el lenguaje, en nuestra mirada? ¿Por qué no nos cuesta reconocernos entre nosotros mismos? Quizá porque no hemos hecho suficiente esfuerzo por hacerlo. Como sociedad nosotros recién hoy, en los últimos años, hablamos, por ejemplo, de ciudadanía, de derechos ciudadanos. A pesar de que tenemos 200 años de vida republicana, no hemos siempre pensado que los derechos son para ciertos sectores de la población. Solo ahora, después de migración, crecimiento económico, reforma agraria y una serie de cambios, tanto en las estructuras sociales como en la mentalidad, estamos empezando a pensar que tenemos que pasar del pensar a los hechos, con el respeto de los derechos y de la integridad de los demás como personas conciudadanos, tan iguales como nosotros. La identidad en el país es mirar solo el baile, la costumbre, la tradición. No. La identidad es un sentimiento. Y es un sentimiento que se ampara en que uno puede decir yo soy, pertenezco a. Y eso se expresa
en bailes, y se actualiza, se practica en eventos colectivos, en tradiciones, pero la identidad no es cada uno de esos, sino el hecho de poder las personas sentirse identificados con esa historia que contamos de nosotros, de quiénes somos, y podemos contar una historia del Perú que dice somos un país multicultural y podemos entonces empezar a construir nuestra identidad como respetando y sintiendo orgullo de que mi conciudadano sea diferente, hable otro idioma y que yo pueda, aquí a la vueltita de la esquina, conocer también sus tradiciones culturales. Eso es un sentimiento que se construye a través de una narración, a través de prácticas colectivas, a través de justicia social y justicia en general. Se habla mucho que el peruano, bueno, en lo particular el iqueño, no tiene identidad y que no logramos cómo avanzar, cómo encararlo y que quizás estas brechas de desigualdad hacen que acentuemos mucho la exclusión hacia el migrante ayacuchano, huancaveliano, ahora de Puno o de Apurímac, y no nos logramos encontrar. ¿Qué debe pasar? ¿Cuál debe ser nuestra actitud o qué elementos hay que considerar para esta relación de reconocernos entre nosotros mismos? No, la verdad es que no sé mucho sobre los iqueños, ¿no? Pero si los iqueños dicen que no tienen identidad, deben tenerla, porque están autorreconociéndose. Si los iqueños rechazan a otros, están en un tipo de identidad por negación, que también es un mecanismo, y yo soy porque todos los demás no son parte, no pertenecen aquí, este es mi lugar. No es un tema de tener o no tener identidad, sino de cuál identidad tenemos, cómo es esa identidad que tenemos. Ese es el. La otra cosa es que la identidad no está todo el tiempo. Me imagino que tú eres madre, pero no todo el tiempo estás pensándote como madre, ¿no? En este momento estamos ejerciendo una actitud profesional, aunque también somos madres y en otro momento lo pondremos en primer lugar. La identidad es puntual, digamos. Antes de concluir, doctora, este gobierno está hablando mucho de la inclusión social, ¿no? Y algunos hablan políticas públicas, programas sociales, desde el lado de la identidad, de la interculturalidad. ¿A qué le debemos tener claro que eso también es identidad? Bueno, también tienen un ministerio desde el gobierno pasado, los últimos tiempos, de cultura, que debe ir junto con el Ministerio de Interculturalidad en este avance. O sea, la inclusión también es el reconocimiento de las diferencias culturales como valiosas, como protegibles y como promovibles. Es decir, no se trata de, acabamos de ver a los danzantes de tijeras, de que mantengan su danza igualita tal cual. No, se trata de que se expanda, de que todos podamos disfrutar de su danza, de que ellos puedan mejorar su música, su habilidad, tener más tiempo, un seguro social, por ejemplo, de enfermedad por artista, por ser artista folclórico, igual que es muchas cosas, no solamente es un trabajo en paralelo, por decirlo de alguna manera, en lo que es el reconocimiento y el apoyo al desarrollo de cultura y saberes, y lo que es las necesidades de infraestructura, trabajo, salud, en ese sentido, inclusión social y política. Muchísimas gracias, doctora, un gusto conversar con usted y acercarnos a la población de Ica sobre estos temas. Me encanta, mucho gusto estar con usted. Esto fue Punto de Vista, nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos también con otra entrevista.